En este video crearé una marioneta de Caine de Digital Circus, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para ver todo el proceso. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy quise crear una marioneta de Caine, el curioso anfitrión del asombroso circo digital, la cual usaré para un futuro video en el canal, así que te recomiendo suscribirte si no quieres perderte ese misterioso video próximamente. Comenzaré reacondicionando un peluche que compré muy barato de segunda mano. Busqué uno que tuviera un pantalón y zapatos negros como los de Caine, para así ahorrarme una parte del trabajo al convertirlo en el personaje del circo digital. El peluche tenía un par de líneas amarillas en el pantalón, así que lo primero que hice fue cubrirlas con un marcador negro para que se notaran lo menos posible. Con mucho cuidado utilicé un X-Acto para retirar la corbata roja del peluche original. Después de eso, seguí utilizando la misma herramienta para cortar la cabeza del peluche, pues únicamente necesito de su cuerpo para mi marioneta de Caine. Retiré el relleno del interior de la cabeza, el cual guardé pues me servirá más tarde. Necesitaba separar el rostro del peluche de su sombrero, así que utilicé unas tijeras, pues cortar este pedazo de tela con el X-Acto sería muy difícil. Utilicé el pedazo de tela del rostro para cerrar el cuello del muñeco, para que el relleno del torso no se saliera. Cerré esta zona con aguja e hilo. Ahora tenemos un peluche sin cabeza. Ahora comenzaré a hacer la cabeza de Caine, o mejor dicho, su dentadura, para la cual tracé 2 semicírculos de papel cascarón que me servirán para que las mandíbulas de Caine se mantengan rígidas. Con estas 2 mismas piezas tracé la forma de las mandíbulas en fieltro rojo. Me gusta siempre utilizar fieltro para mis peluches y marionetas, pues es un material barato, muy versátil y fácil de conseguir. Ahora que tengo las 4 piezas principales que formarán la boca de Caine recortadas, es momento de comenzar a unirlas con aguja e hilo. Este proceso de costura es tardado, pero se debe hacer con cuidado si no queremos que las piezas queden frágiles y se separen después. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Pomni y los otros personajes del circo te invitarán a una gran fiesta digital. Primero hago las costuras por el lado interno de la pieza, pues después le daré vuelta, de forma que las costuras ya no puedan verse y el acabado final del muñeco sea mejor. Ya se puede comenzar a ver la forma que tendrán las mandíbulas de Caine. Lo siguiente fue unir la pieza de las mandíbulas al cuello del peluche que habíamos preparado con anterioridad. Ya se nota bastante la forma general de Caine, pero todavía se pueden ver las piezas de papel cascarón que le dan rigidez a la boca, así que cubriré la parte de atrás de la marioneta con otra pieza de fieltro, que creará una especie de manga en la cual podré meter mi mano para operar la boca de la marioneta desde adentro. También agregué una pieza de fieltro negro en medio, para que cree la ilusión de que las 2 mandíbulas están separadas y flotando, como las de Caine, y un pedazo de fieltro blanco que cubre su torso y posteriormente representará su camisa blanca. Ahora cortaré 4 piezas pequeñas de fieltro blanco, las cuales utilizaré para crear los guantes del cirquero. Las uní también a piezas de fieltro color vino para crear los brazos de Caine, los cuales serán un poco más largos que los del peluche original, para mejorar las proporciones de la marioneta. Inserté los 2 brazos en su lugar apropiado y utilicé el relleno que había guardado en el primer paso para rellenar los huecos dentro de los brazos de la marioneta, además de que fijé todo en su lugar con más aguja e hilo. Lo siguiente fue diseñar una pieza que servirá para completar el traje color vino que utiliza Caine, con espacios para insertar sus brazos.
Comprobaremos que el traje se pueda colocar adecuadamente en la marioneta, y una vez que todo está en su lugar, lo fijaremos con aguja e hilo. Ahora comenzaré a hacer el sombrero de copa de Kane. Sin embargo, como es bastante alto, necesitará un soporte por dentro que asegure que no se caiga. Así que construí un cilindro de papel cascarón para cumplir esta función. Utilicé fieltro negro para armar el exterior del sombrero. Nuevamente recordemos que es ideal hacer todas las costuras por dentro, para después darle vuelta a la pieza y que se vea mejor, pues casi no notaremos ninguna de las costuras que hicimos. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Ahora insertaremos el cilindro de papel cascarón en la pieza de fieltro y podremos ver la forma final del sombrero. Lo sujetaré a la cabeza de la marioneta con aguja e hilo. Lo siguiente será comenzar a hacer los dientes del personaje, los cuales serán dos largas tiras de papel cascarón que al recortarse podrán doblarse en una forma semicircular, para facilitar el paso de doblar los dientes y se corte tijeros con navaja entre cada diente, cuidando no cortar la pieza completamente. Ahora usaré piezas de fieltro rojo para hacer las encías, las cuales pegaré con pegamento blanco común, pues los dientes están hechos de papel cascarón y pegan bastante bien. Agregué más detalles en la marioneta, como las solapas negras de su traje, su corbata de moño, la parte baja del sombrero y una línea color vino en él. Ahora finalmente es momento de agregar los dientes en el interior de la marioneta, los cuales pegaré con una pistola de silicón caliente. Esta es otra herramienta peligrosa que se debe usar con mucho cuidado o con la supervisión de un adulto si eres pequeño. Ahora que ya pegué los dientes a la cabeza de Kane, lo siguiente será hacer los ojos, para los cuales utilizaré dos pelotas de unicel de un tamaño adecuado. En ellas utilicé marcadores de colores para pintar las pupilas azul y verde de los ojos de Kane. Nuevamente utilicé la pistola de silicón caliente para adherir los ojos en la parte interior de la boca. Elegí pegarlos en la parte de arriba, pues así se verá mejor la marioneta cuando la haga hablar. Prácticamente ya está terminada la figura, solo hace falta un detalle más. Con un palo de madera y otra bola de unicel armé el bastón de Kane. En la madera hice una muesca que me facilitará unir el bastón a su mano sin que se mueva o se le resbale al peluche. Ya que tengo pintado el bastón de Kane, solo falta unirlo a la mano de la marioneta y estará terminada. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué me pasó? ¡Ahora soy una marioneta! Jamás me había sentido tan, pero tan contento. Definitivamente esto lo voy a añadir a mi currículum. Ahora, ¿cómo se escribe currículum? ¿Qué les pareció mi marioneta de Kane? Yo quedé bastante contento con el resultado y estoy ansioso por usarlo en el video que tengo planeado. Díganme en los comentarios qué otros personajes o proyectos les gustaría que hiciera en el canal. Siempre estoy atento a sus sugerencias. Y eso fue todo por el video de hoy. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video haciendo el Funko Pop de Zubul si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, mis pimpollos de azúcar con cabello de caimán!